Bueno, amaneció brava la mañana. 7 grados bajo cero. Pajarito, está bravo el día. Pero bueno, al buen tiempo, porque es frío seco, no es frío húmedo. Y entonces, te traigo un tema bárbaro. Hoy sí que este tema es... Y no te voy a combatir con la remanera frase de que este es el mejor video. No, este podrá ser un video como tantos otros, pero para ustedes, para muchos de ustedes, que quiero tanto y que respeto más que quererlos, va a ser un video memorable. Qué fanfarrón, ¿no? Parezco argentino. Pero bueno, uno debe tener confianza en lo que hace. Porque si uno no tiene confianza en lo que hace, no sirve de nada todo lo que emprendas. Y claro, todo lo que emprendas, no siempre corren el riesgo de irse por el caño, como dice Pelucano, por el caño, como dicen los brasileros. Pero no crean, todo tiene un secreto. Y para hacer que las cosas funcionen, a veces es necesario conocer los secretos de los métodos. Como decía Descartes, el discurso del método. O sea, saber tener un plano o tener un aprendizaje. Generalmente, en los primeros tiempos, no hay ninguna planificación. Le salen las cosas porque le salen a los que le salen. Y claro, yo me hice una ayuda de memoria, como todos los días, que ya me conocen. Yo me hago una ayuda de memoria y después hago cualquier cosa. Pero el video de hoy es explicar cómo se construye una leyenda personal, por supuesto, de un don nadie. ¿Cómo se construye la leyenda personal de un don nadie y pasa a ser protagonista respetado, admirado, criticado y vilipendiado y castigado? Empezó a tener los dos extremos. O puede ser un ídolo como es Messi ahora, como lo fue Maradona, o puede ser un... Pero ese riesgo que se corre para no ser un cualquiera, para no ser un don nadie, y tiene momentos virtuosos, y tiene momentos de negación, en silencio y en soledad que te la cuentan. Hay que pasarlos, hay que tener temple para resistir, o decisión, coraje, o miedo. El miedo te da resistencia también, ¿qué te parece? El miedo te da una empuñadura de valentía. Entonces, uno generalmente, casi todos nosotros de clase media baja, somos todos, nos guste o no nos guste, y no se den por aludidos, no se den por aludidos porque no es con ustedes el tema. Es un don nadie, o sea, es un perejil, por decirlo en criollo, en mis tiempos. Y claro, de ser un perejil a pasar a ser un protagonista, y todos tenemos capacidades. No es que yo o él, todos tenemos. Es cuestión de tomar una decisión, que es lo más difícil. Porque cuando tomás una decisión alocada, generalmente para ser distinto, para dejar de ser un don nadie, tiene que ser un original. O sea, hacer o intentar hacer algo que los otros lo pueden pensar, porque pensar, hacer locura, cualquiera piensa. La parte fundamental aquí es hacerlas, o sea, arrojarse, tirarse al agua, meter la mano en el ventilador. Pero tiene sus ventajas. De ahí están los que triunfan en la vida, porque triunfar en la vida no es tener dinero solamente.
digo, lo vamos a ir aclarando de paso. O sea, muchos creen que triunfar en la vida es hacer una fortuna. Hacer una fortuna a veces puede ser una desgracia, no un triunfo. Triunfar en la vida es ser útil primero. Y útil no para uno, sino para los demás. Eso es el triunfar en la vida, ser útil. La importancia de un ser humano no está en lo que él represente, sino en lo que él es capaz de hacer. Y sobre todo de hacer por los demás. Entonces, un don nadie, pues está completamente circunscrito o limitado a la rutina. Hacer todos los días lo mismo, levantarse a la misma hora, ir a trabajar, hacer lo cotidiano y pasar el día, agarrarse unas broncas terribles, reírse a carcajadas, comer como un lirón, pasar hambre, tener cómo moverse, tener lo que económicamente requiere, no tener nada, que no llega a fin de mes, que no le alcanza el sueldo, no tiene un peso en el bolsillo nunca, anda pidiéndole a todo el mundo cuando lo ve dice, no, este es un manguero, es un pedigüeño, es un... Pero el que quiere dejar de ser un nadie puede hacerlo. Claro, yo te pudiera hablar de 1000 experiencias de haber conocido don nadies que se hicieron estrellas, protagonistas, primera figura. Pero serían relatos de los demás. O sea que uno puede engrandecerlos o empequeñecerlos cuando uno habla de los otros. Yo te iba a hablar de mí. Perdóname que voy a hablar en primera persona. Muchos pueden pensar que es una fanfarronería o que es una egocentría o que es... Sí, también hay un poco de eso, pero es un relato responsable porque uno sigue siendo un don nadie. Un don nadie que ha trascendido por esas cosas de la vida. Por ejemplo, yo era un don nadie en mi barrio, en mi pueblo, en mi niñez, en mi infancia, era un don nadie. Y además ignorante. O sea, la ignorancia natural de lo primario, de lo primitivo. La pobreza, único hijo de campesinos, una educación limitada. ¿Cuál fue mi primera actitud para dejar de ser un don nadie? Insistirle a mis padres salir del pueblo, de ese lugarcito arrinconado en el mundo e irnos a la gran ciudad. Y claro, ahí fui más don nadie que nadie. Pero ese resentimiento que yo tenía como acción primaria, como lo tenemos todo el mundo, un resentimiento, envidias, o sea, complejos de inferioridad, todas esas cosas que sentimos todos. Uno se siente avasallado por todas las cosas que uno no comprende, que lo superan en todos los órdenes, ya sea conversando, ya sea yendo a cualquier lado, ya sea cómo uno se viste, cómo uno habla, en fin, uno tiene una vergüenza terrible de todas cosas. Y eso le puede producir dos fenómenos. Que lo acompleje por demasía y que sea un pobre diablo o una pobre diabla, que es lo mismo, ¿no? O que ese sea el motor, la energía, el potencial, el combustible para dejar de ser ese don nadie y convertirse en alguien. Entonces va siguiendo la historia. La historia de los don nadies como hemos sido nosotros y lo seguimos siendo. Por ejemplo, cuando yo dije un día, por circunstancias de la historia que ya te las he contado, yo me voy a ir a ver a Perón. Ir a ver a Perón cuando Perón había salido del exilio, con todo lo que se había conformado por la dictadura que había bombardeado Buenos Aires y que habían dicho que Perón era un ladrón, un delincuente que se había robado miles de millones de dólares, que había estafado, en fin, y que estaba
en el Caribe, panza arriba, con una palmera haciendo mujeres que le hacían, le echaban aire y tomando agua de coco y whisky y demás. Eso era eso. Y otros, los peronistas, la gran cantidad del pueblo, decía que era un hombre perseguido como realmente era y desalojado del poder de la democracia que había llegado al gobierno, de un pueblo que lo acompañaba un 80, un 70, 80%, y que estaba haciendo una gran obra extraordinaria de justicia social que realmente conmovía a toda la población. Pero era un tipo inalcanzable. Nosotros lo habíamos visto en los balcones de la Casa de Gobierno, formando ese millón o millón y medio de personas que íbamos para aclamarlo, pero debe de ser uno de entre un millón. Ahí a verlo a él ahora en el exilio, dorado supuestamente, era una locura. O sea, solamente a un demente se le podía ocurrir eso. ¿Y cómo lo compruebas eso? Y con toda la gente que te rodea. Los amigos, los conocidos, la gente que le conversaba. Y, no, eres un loco, sos un loco. ¿Cómo vas? Que en primer lugar, ni siquiera lo vas a poder ni ver siquiera. En segundo lugar, no tenés dinero, sos un pobre diablo, que está, ¿cómo vas a llegar allá? O sea, todos, absolutamente todos, consideraron que lo mío era una locura. Y curiosamente, y ahora sí, era el paso que te digo, es lo que hay que dar para dejar de ser un don nadie. Hacer lo que todo el mundo no se anima a hacer. O sea, hacer o pensar hacer o volcar la atención para producir una transformación y que todo el mundo diga, no, pues este no. Como a mí me dijeron, la primera vez que se me salió en una reunión de gente muy importante, dijeron, no, nosotros no podemos ir porque ¿cómo vamos? Estaba Perón en Paraguay en ese entonces, y de repente lo sacaron y apareció en Panamá. Y todos los personajes que estaban en esas reuniones donde yo les cebaba mate, ni hablaba. Cuando dijeron, no, ahora que Perón se fue a Panamá, no, ya no podemos ir, yo tengo el negocio, yo tengo la familia, yo no tengo dinero, si no nos recibes, ¿cómo no nos conoce? ¿Cómo? No, yo no voy. Y yo con un materno dije, yo voy a ver a Perón. ¿Sí? ¿Vos vas a ir a ver a Perón? O sea, no solamente la duda, con desprecio me dijeron, ¿vos vas a ir a ver a Perón? No, o sea, yo era lo último, el descarte. Yo era el don nadie clásico. Y yo fui a ver a Perón. Y Perón me recibió y me abrazó y me dio una misión, nada más. O sea, yo transformé a ese don nadie, comprobado, con todos los complejos de los don nadie, con todas las limitaciones, con todo lo que me puedas enrostrar, yo poseía esa virtud de ser un don nadie. Entonces ahí me di cuenta que hay muchas cosas que uno pudiera hacer en la vida, que están ahí regaladas, vírgenes para hacerse. Es cuestión de tener la decisión, el arrojo, y si uno ya va aprendiendo la metodología, pues ya como que las cosas se le van facilitando. No quiere decir que todo se va a regalar y que las oportunidades te están esperando. Nunca, ninguna oportunidad te está esperando. Uno tiene que crear la oportunidad. ¿Sí? No es que
Entonces yo fui a ver a ese hombre incalculablemente posible verle, y rompí ese sortilegio que todo el mundo después le despertó una admiración en todo, y me convertí de ese don nadie en un personaje de consulta. Y realmente lo fui, porque me instalé en Venezuela, pero no estaba en Panamá, me conectó con otra personalidad, tal Rodolfo Martínez, nos mandaba información peruana a Venezuela, él me mandó a Venezuela, y como yo tenía toda una cantidad de direcciones y contactos de gente común, de sindicalistas, gente del trabajo y eso, y se corrió la voz, y entonces mandamos nosotros, y ahí iniciamos lo que se llamó la gloriosa resistencia del peronismo. Ahí le llegó al pueblo argentino toda la información que no le podía llegar a Perón, que no le hubiera llegado nunca. Nosotros fuimos el puente. Fíjate la importancia de una decisión de un don nadie. Y te cuento esto porque entre el arrojo y la historia. Entonces, lo que puede hacer un don nadie cuando tiene una idea. Ahora bien, yo seguí siendo un don nadie al lado de Perón. Porque todos los que posteriormente llegaron ya cuando estaba en Venezuela, pues no me conocían a mí, yo no era de la política, yo no había sido político, no sabían quién no era. Y además mis limitaciones culturales, mi manera de ser, de muchacho, tenía 25 años, no tenía el poco conocimiento que hoy tengo, pues seguía siendo yo un nadie, menos para Perón. Perón siempre me consideró, o sea, me lo demostraba, que yo era un tipo distinto. Y me lo demostró en muchas formas, yo lo he contado en muchos videos. Pero yo noté, después de ya pasado casi un año de estar 6 meses, 8 meses de estar en Venezuela, que ya empezó a llegar gente de la Argentina, y todos llegaban gente que había sido importantes en el gobierno de Perón. Entonces, como que había penetrado en mi intimidad y pues, ¿quién hace? ¿Quién es este? Entonces yo tenía necesidad de destacarme, pero no me daba cuenta que tenía necesidad de destacarme. Tal vez mi instinto me sentía acomplejado. Y entonces cuando todo el mundo se rodeaba y ya yo estaba prácticamente como de más, como carta de más en la baraja, un día le dije a Perón, mientras usted está acá yo voy a hacer un experimento. Me voy a ir a buscar diamantes a la selva. ¿Cómo? Me dijo Perón. Si me voy a ir a buscar, yo había conocido unos tipos españoles que habían venido de España a buscar diamantes, y que se iban con una fortuna y leyendas, historias y buscadores de diamantes, en fin, o sea, el que anda en la vida por el mundo se entera de muchas cosas posibles, lógicas, absurdas, de todo, le caen a todo. Pero dice, ¿y usted sabe lo que va a hacer? Me dijo, pero digo, bueno, no, pero no tengo ganas de ir a experimentar, hacer una experiencia. Voy a ir por unos días a ver cómo es eso. Está bien, dice, me estaré nomás. Tal vez sería para sacarme de encima. Pero yo armé la expedición a la Guayana venezolana y me fui a buscar diamantes. ¿Cómo? Y estuve en la selva y saqué fotos, busqué diamantes, estuve entre todos los mineros, los delincuentes, todos los que se refugian, y volví con una aureola. O sea, cuando yo llegué, en una reunión, Perón me preguntó, y acá está Reynoso, dice que acaba de regresar de las Guayanas, que fue a buscar diamantes. Dice, el arrojo del pueblo, y me personalizó a mí en el pueblo, el arrojo del pueblo es el que va a hacer justicia y que nosotros vamos a volver a tener el gobierno, porque gente como él, que acaba de hacer esta proeza de irse a la selva, ¿cómo? Y me convertí nuevamente, o convertí a ese don nadie,
en un tipo que desde ese día todos me palmeaban, ¿no? Todo, qué bueno, que tu capacidad, que tu fuerte. O sea, yo transformé la cosa. Ahora, no quiero seguir haciendo la historia personal mía, sino quiero contarles las vías posibles. Bueno, siguió el tiempo, volvimos a Buenos Aires, se produjo el avvenimiento de Frondizi, un acuerdo con él para recuperar la democracia. Yo estuve en disidencia con todo el grupo que quería acordar con Frondizi para volver a tomar el gobierno, y yo le dije a Perón que yo no estaba de acuerdo, y entonces otra vez me diferencio de todo. ¿Quién es este? Y entonces fue cuando el día que Perón me dijo, venga hijo, y me llevó a su dormitorio, me senté en la cama y me dijo, vea, yo sé que Frondizi nos puede traicionar, pero es lo único que podemos hacer. Sí, pero ellos, no se preocupe de ellos están haciendo un trabajo, me dijo. Y estaba Frigerio, estaba John William Cook, estaba Borlenghi, estaba Américo Barrios, estaban gente importante, pero estaba Remorino, estaba gente importante. Y Perón me distinguió, me sacó del grupo y me dijo, vea, porque a mí no me había llevado nadie. O sea, yo tenía intrínsecamente un valor que no tenían todos los demás. Yo había ido a verlo a Perón por las mías. O sea, no tenía que yo ir a reverenciarle a nadie agradecimiento. Por eso yo le podía decir cosas que ellos no se hubieran animado nunca a decirle, pero yo no estoy de acuerdo. Decirle a Perón, yo no estoy de acuerdo. Muerta en el lugar. Pasó el tiempo, volvimos a volver a Argentina, fracasó ese experimento con Frondizi, como tal cual por olfato del pueblo, los militares lo habían sacado a Perón, no le iban a entregar a Perón, a pesar de Frondizi, otra vez el gobierno. Lo sacaron a Frondizi al final y transité toda América, vuelvo a la Argentina, ya me iban a meter preso a mí otra vez en Argentina, cuando yo había vuelto, con el arreglo de Frondizi, y usted un día dice, me voy. Otra vez te vas. Pero si no tenés un centavo. Igual me voy. ¿A dónde vas? No sé, pero me voy. Y me pasé casi 2 años recorriendo América pueblo por pueblo, aprendiendo. Yo no sabía que estaba aprendiendo. Y leyendo, y conociendo personalidades, y ya he contado esta narrativa de 2 años por todo el continente. Y llego a México y se transforma, mi vida se transforma. O sea, yo apuesto que el don nadie que era yo tenía que arrancarlo y que tenía capacidades tal vez que yo desconocía. Y fue muy duro porque no había dinero, perdí el contacto con Perón, Perón viajó a España, perdí el contacto, quedé en la soledad. Hacía cualquier trabajo, pintaba, dibujaba, y agarraba 50, 30 dólares y lo mandaba a mi padre y a mi madre que estaban con el niño, mi niño, que yo había perdido un matrimonio, había perdido todo. Hasta que un día en México ya había hecho un grupo de amigos y las cosas no funcionaban bien, o sea, pintaba algún cuadro. En México, un país de artistas, de pintores. Yo era un chambón en relación a todos los artistas que había en México y que hay. Entonces se me ocurrió ahí, ese don nadie se me ocurrió, yo voy a hacer algo distinto. Y la idea fue, voy a pintar en el pavimento un gran mural de 1 cuadra de largo, en el pavimento, la pasión de Jesucristo. Y cuando dije esa idea a los amigos, pocos amigos que tenía en México, me dijeron, no, pero eso es una locura, ¿cómo vas a pintar en el pavimento? ¿Cómo vas a hacer? Pero además le dije, voy a pintar 100 horas o 120 horas sin dormir. ¿Cómo? Pero eso es una locura, ¿cómo vas a estar 100 horas sin dormir? Y bueno, voy a hacer algo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cómo? Y ahí entonces vienen las nuevas ideas. Voy a hacer ya yo había hecho algunos experimentos en eso sin darme cuenta. Ayudar a los niños pobres. Cuando
Hay una necesidad, hay posibilidades de crear sobre esa necesidad que hay. Una cosa es crear para salvarse uno, que es difícil, pero cuando uno piensa que puede salvar a los otros, no sé de dónde salen energías y posibilidades que te cubren de instrumentos, de fuerza, de realidades que te... Voy a pintar 100 horas sin dormir para ayudar a los niños pobres. Pero no lo puedo hacer acá en la Ciudad de México porque me voy a ir a la provincia y me fui a Puebla. Y me conecté con la Cámara de Juniors en Puebla. Y cuando en Puebla le comenté a la Cámara de Juniors, se volvieron locos. Dice, ¿pero cómo? Y, no, bueno, vamos a consultar. Que no, bueno, yo ya hablé con el gobernador, dije. ¿Habló usted con el gobernador? Sí, yo ya había hablado un día antes con el gobernador y había hablado con el obispo. O sea, buscaba refuerzos. Cuando yo les dije a los de la Cámara de Juniors que había hablado con el obispo y que había hablado con el gobernador, dije, bueno, haga lo que usted quiera. Y ahí organizamos un maratón que yo pinté 120 horas sin dormir. Juntamos $60.000 para comprarle zapatos a los niños que en los suburbios de Puebla, la gran parte de la provincia de entonces, había una enorme pobreza, iban los niños descalzos a la escuela. Me llegaban informaciones de todas partes. Y la Cruz Roja y la Cámara de Juniors administraron, yo no pegué un peso. Y yo pinté 100 horas, pero antes, previamente, me fui a México a la revista Life y pedí hablar con el director. Y, ¿quién es? ¿Qué quiere? No, el director tiene que pedir una cita, no sé qué, y yo llevaba un rollo que había hecho de un boceto de lo que iba a pintar en el pavimento. Y cuando se descuidó la secretaria me metí yo en la oficina del director, y estaba con gente, y perdón, discúlpeme, pues, señor, vengo a traerle la nota del año. O sea, ese don nadie entró en un lugar donde estaba prácticamente imposible de hacerlo. Y adelante los que estaban con el director de la revista Life, adelante de los que estaban hablando con él, les tiré en el piso así el rollo, que era como de unos 5 o 6 metros. Y dije, este es el bosquejo de un mural que voy a pintar en el pavimento en Puebla durante 100 horas sin dormir para ayudar a los niños pobres que van descalzos a la escuela. ¿Cómo? Me dijo un señor gordito, un señor puertorriqueño que era el director de Life en español, y me mandó 2 reporteros y un fotógrafo, 2 reporteros gráficos y un periodista, y cubrió mi maratón las 24 horas del día, y yo salí en 4 páginas de la revista Life. O sea, la decisión, la idea, la originalidad y el arrojo son los que te dan la respuesta a cualquiera de tus locuras. Pero esta tarea de del don nadie, no es una tarea simple, porque el don nadie se encuentra con adversidades imprevistas mucho más grandes que las adversidades comunes que existen para anteponerse o para consensuar un proyecto. El don nadie tiene que tener una fuerza superior a todos los demás, que es la decisión de hacer lo que los otros hubiesen deseado hacer o que les parece que, de acuerdo a su punto de vista, es imposible realizar. O sea, un don nadie es un soñador, es un lírico, es un romántico, es un atrevido, tiene todas las virtudes y todos los defectos que pueden tener el oro, que puede tener lo sublime, lo más caro, lo más potenciado. El don nadie tiene de entrada una cantidad de enemigos reales, y el don nadie
Por eso para llegar a ser un don nadie hay que nutrirse de una voluntad de fierro y de una, no te voy a decir inteligencia, sino una pasión más que inteligencia, de no tener dudas y de no tener miedo. Y de que para ser un don nadie tienes que tener un propósito. O sea, un don nadie no puede ser nada que no tenga un propósito, porque a nadie le interesa nada de alguien que hace cualquier cosa que no sirve para nada. Y si en todo caso triunfa, es efímero el triunfo, pero cuando un no nadie se sube en el caballo de la esperanza, pues es ilimitado el tránsito de distancias que puede cabalgar. Porque una cosa es nacer con una virtud, un cantante, un artista, un hombre que hace, o mujer que hace cosas virtuosas o diferentes, que tiene buena educación y que lo utiliza como un instrumento para interceder en determinados medios o posibilidades, o sea, que sea una mujer hermosa y que ya es un arma extraordinaria para enfrentar la vida con un poco de educación. En fin, el que nace con alguna virtud tiene posibilidades de llegar a ser de dejar de ser un nadie en cualquier momento. Pero el que no tiene ninguna facultad de ninguna especie y además no tiene inteligencia desarrollada, porque inteligencia tenemos todos, lo que pasa es que hay algunos que la tienen desarrollada y otros que falta desarrollarla. Y dejar de ser un nadie en eso, tiene que estar dispuesto a perder muchas cosas. Por ejemplo, yo perdí muchas cosas muy valiosas, muy amadas, muy queridas, sobre todo los primeros logros. Yo perdí, yo tenía una casa, tenía un hogar, tenía la familia, tenía, en fin, todo eso yo lo perdí. O sea, dejé de amarme a mí mismo para amar a los demás. Y me preguntarás, pero te debes arrepentir. Y sí, en el fondo hay un resentimiento, o sea, cuando yo me miro al espejo siento que hay algunas deudas que yo no he podido cumplir, de pagar, porque pienso que por mi culpa sufrieron seres indefensos que no puedo yo evitar el sufrimiento, o sea, dejar en el camino el padre, la madre, la esposa, el único hijo que tenía para ir en fin, mientras yo realizaba todas esas supuestamente aventuras, yo era un desalmado, ya me sentía, o sea, había cosas que había que vencer, obstáculos que en la conciencia pesaban enormemente y a veces momentos que las lágrimas eran mi único consuelo. Pero muchas veces me detuve para volver, dejar y abandonar todo y volver a lo primero, pero había un secreto, un llamado secreto que me decía que había que seguir adelante. Y claro, ¿qué estoy tratando de aportarte con estas experiencias y estos relatos? De que ser un don nadie es una gran virtud, porque no tiene uno casi ningún tipo de riesgos, sino riesgos comunes y menores que uno puede tener la suficiente fuerza como para ir resolviendo. Pero dejar de ser un don nadie y tener, no te digo la admiración, sino la curiosidad de los demás en observar qué haces y qué dices, y si lo que dices y haces les sirve a ellos, no es fácil. No es fácil, y te digo una cosa, ya soy un hombre bastante adulto y todavía tengo mis dudas si las cosas que fueron para muchos locuras o cosas sensacionales y respetables o admiradas o en fin, lo que quieras llamarle, si fueron buenas, si fueron lo que yo deseé, y no sé,
ya yo no escribo mi propia historia, la historia se está escribiendo sola. Por ejemplo, esta etapa de la vida mía, que tengo la fortuna de que no sé si hay una aprobación unánime por lo que modestamente estoy haciendo y sobre todo por lo que transmito que me gustaría hacer. Es difícil porque es prácticamente lo imposible, pero hay algo en mi interior que me dice que están bien hechas las cosas y bien direccionadas las intenciones. O sea, por ejemplo, ahora mi gran sueño es, antes de morir, ver terminado o por lo menos en marcha el continentalismo. Ya una demencial locura. Pero por otro lado me consuela que algunas pequeñas menores locuras se realizaron y que los resultados no fueron, si bien no tan elocuentes, produjeron beneficios, y beneficios que se pueden constatar que son existentes. Y por ejemplo, este sistema, estos encuentros, es parte de un don nadie, de un trabajo de un don nadie. No sé si tiene valor. Muchos creen, de acuerdo a lo que escribe la gente, que no creo que todo el mundo esté de acuerdo para mentirme, que están conformes y contentos. Y yo me siento halagado no por lo que hago, sino por lo que la gente recibe, y quizá esta expresión o quizá este relato, estas anécdotas así entremezcladas, puedan servir para que la cantidad de don nadies que hay y que tienen un potencial extraordinario sean la llave secreta del destino de nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen un gran destino y hay un continente que está esperando soluciones y hay pocas ideas para esas soluciones. No quiere decir que sean buenas o malas, hay pocas ideas. Quizá las ideas que todavía de los don nadies no han asomado sean el eslabón que nos falte para lograr el objetivo. En fin, perdóname que te hice un poco larga la historia, pero valió la pena porque quizá tú seas el próximo, porque quizás tú seas el próximo don nadie que está esperando el destino. Y vale la pena, te puedo asegurar, correr el riesgo. Te mando un gran abrazo y mañana seguramente nos volveremos a encontrar.